Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, de que voy a estar analizando, conversando con ustedes durante las próximas 2 horas. Bueno, pues hoy es un programa especial, ¿sí? Voy a darles mi análisis a un año de las elecciones y no me refiero solamente al gobierno de que voy a estar hablando, mi análisis del gobierno y el PNP, donde están a un año de las elecciones. El Partido Popular Democrático y Pablo José, ¿dónde está luego de las elecciones sus retos y oportunidades? El PIB, Juan Dalmau y la Alianza, Movimiento Victoria Ciudadana y su futuro. Sobrevive Proyecto Dignidad. Esos son los temas en este programa especial de hoy de análisis luego de pasado un año de las elecciones de Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, también a través por la magia del internet en radioisla.tv, a través de la aplicación móvil de Radio Isla. Aquí hay versión de audio, versión de vídeo en el canal de YouTube de esta emisora, en la página de Facebook de Radio Isla 1320, también en la página de Facebook de este servidor. Como dije al inicio de la edición de hoy, voy a hacer un programa especial. No voy a analizar las noticias del día de hoy. Lo que voy es a tomarme el tiempo, prácticamente toda la edición de hoy, para hacer mi análisis, mi opinión, mi perspectiva sobre dónde está, desde el punto de vista gobierno y política, dónde estamos luego de transcurrido un año de las elecciones del 5 de noviembre del 2024. Voy a hacer un análisis del gobierno, de los partidos políticos, obviamente más tiempo dedicado precisamente a el gobierno. No voy a entrar en lo que dicen las encuestas, ya sabemos lo que dicen las diversas encuestas, sino simple y sencillamente, repito, mi análisis, mi perspectiva de dónde estamos, transcurrido un año de las elecciones y ya pues camino a el comenzar prácticamente el segundo año de un cuatrenio. Ha sido un año intenso, han sido un año, por un lado, de ningún desarrollo, porque eso es precisamente parte de la gran noticia, pero por otro lado, de desarrollos políticos preocupantes para algunos, interesantes para otros. Voy a comenzar hablando precisamente del gobierno, la gobernadora Jennifer González y el Partido Nuevo Progresista. Jennifer González corre bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista, partido que ganó las elecciones del 2016 con Ricardo Rosselló, partido que gana las elecciones del 2020 con Pedro Pierluisi, y como todos sabemos, Jennifer González toma la atrevida, difícil decisión de retar al incumbente de su propio partido, a pesar de que ella había hecho equipo con Pierluisi, había corrido con Pierluisi en el 2020 como su comisionada residente, y decidió pues retarlo, y lo decidió retar bajo, y todos recordamos todavía, el visual cuando anunció su campaña, que estaba en un digger de estos de construcción, y era un mensaje de que esto tiene que cambiar, repitiendo una frase famosa, yo era un niño, pero la recuerdo, de don Luis Ferré, cuando retó al Partido Popular, a la hegemonía del Partido Popular, y Jennifer González bajó un reclamo de que andábamos por el mal camino y que ella representaba el cambio. Así que es importante, para analizar dónde está su gobierno, dónde está el PNP en este momento, estar claro que a pesar de que era la tercera elección corrida a la cual el PNP aspiraba a seguir en el poder, el mensaje de Jennifer González no era de continuidad. Era un mensaje y una promesa de cambio profundo. También debemos recordar que Jennifer González fue enfática en pedir un voto íntegro y decir claramente que ella quería
Cámara y Senado PNP, y que ella quería a Johnny Méndez de presidente de la Cámara y a Tomás Rivera Chats de presidente del Senado. Hay que poner esto en contexto porque ¿dónde estamos hoy? Pues dista mucho de esa promesa de cambio y de ese reclamo de yo necesito un equipo completo. Recuerdo sus palabras, yo necesito un equipo completo para gobernar. Un año después, nadie percibe un cambio para lo mejor. Es más, yo creo que alguna gente percibe un cambio, pero para lo peor. A la pregunta, si tú le haces al puertorriqueño promedio, y no estoy hablando de encuestas nuevamente, si tú le haces al puertorriqueño promedio la pregunta, si tú crees que hoy Puerto Rico está mejor que hace un año, la inmensa mayoría te contestaría que no. Pero más dramático, y voy a abundar sobre los aumentos en el costo de la luz, el costo de la vida y todo eso, si le preguntas al puertorriqueño promedio, si tú, en tu realidad personal y familiar, estás mejor que hace un año atrás, estoy seguro que la inmensa mayoría va a contestar que no. Esa es la realidad que vive el puertorriqueño de a pie, como decimos por ahí. Pero vamos al análisis. En la vida, no en la política, en la vida, las primeras impresiones son bien importantes. Todos lo hemos vivido. Usted conoce a una persona y la primera impresión es que le cae mal, que le parece arrogante, que le parece superficial, lo que sea. Y esa primera impresión es bien difícil recuperarse de ella. Puede ser que usted conoce a una persona e inicialmente le parece arrogante y al pasar los meses dice, mira, la realidad fue que me equivoqué en la primera impresión que tuve de X o Y persona. Pero esa primera impresión es bien importante. Y la gobernadora y su gobierno arrancaron con un diciembre, pero más importante, un enero que le causó una malísima impresión al pueblo de Puerto Rico. Todos los gobernadores, cuando somos electos, pues el primer paso sí es crear un comité de transición, pero uno se esfuerza en hacer los nombramientos claves más importantes de gobierno lo más pronto posible dentro de la realidad de una transición de gobierno. La gobernadora vino a escoger su equipo más íntimo, secretario de la Gobernación, secretaria de Estado, el 31 de diciembre. Y ahí fue la primera señal de que algo andaba mal. Además, escogió para esos dos puestos clave un matrimonio, lo que ya de salida planteaba una sensación de posible conflicto, y escogió para esos dos puestos clave, Francisco Domenech y Verónica Ferraioli, a sus más cercanos colaboradores, lo cual no es necesariamente malo, pero comenzó a dar la sensación de que la gobernadora necesita a su alrededor simple y sencillamente gente que le sean totalmente leal a ella y no necesariamente gente que sean leales al país o capaces de ejecutar lo que se les encomienda. Seguimos con la primera impresión. El primer acto administrativo ejecutivo del gobierno de Jennifer González que podemos recordar, o sea, una cosa es que nominé a fulano o a mengano. Otra cosa es qué cosas yo hice para, de alguna forma, impactar la vida del pueblo de Puerto Rico o comunicar cuáles son mis prioridades. No voy a hablar de mí, pero yo recuerdo que de las primeras cosas que yo hice, pues fue quitarle los carros oficiales y todo eso a los asesores en la fortaleza. La primera acción administrativa del gobierno de Jennifer González, que hoy la está persiguiendo, y de eso voy a ir más adelante, fue la famosa orden administrativa de la Parguera. Un acto para beneficiar no a los puertorriqueños, para beneficiar a su familia inmediata, a su suegro. Ya en la campaña, la gobernadora había tomado la decisión de convertir ese issue en un issue de campaña, haciéndose la víctima. La gobernadora fácilmente pudo haber dicho en la campaña, mire, eso es un asunto de mi suegro, obviamente yo los quiero mucho, ellos van a salir bien. No, la gobernadora decidió en su primaria con Pedro Pierluisi y en su actitud, de la cual todavía no ha recogido vela, de atacar todo lo que tenía que ver con Pedro Pierluisi, de decir que esa investigación estaba motivada políticamente. Y el primer acto administrativo fue que su nuevo secretario de
el Departamento de Recursos Naturales apenas había calentado la silla, como decimos en buen puertorriqueño, y firma aquella nefasta orden administrativa archivando la querella de los suegros de la gobernadora. Pero no solamente eso, la gobernadora entonces se apropia del issue, lo convierte en su agenda. Primero en aquellas nefastas expresiones de que había sido algo de papá Dios divino, de la divinidad, que había una orden administrativa que ya la habían escrito antes. Pero no se queda ahí. Entre los primeros 4 proyectos de ley que la gobernadora envía a la Asamblea Legislativa, había uno precisamente para legalizar la situación de su suegro. Que legalizaba a todo el mundo en la parguera. Es cierto, pero no era un proyecto de ley para atender el problema de construcciones en la zona marítimo terrestre a través de todo Puerto Rico. No, era específico al asunto de su familia. Y yo creo que eso ya empezó a causar esa primera impresión todavía en enero. En enero, muchos no se acuerdan, se fue para Washington, a lo cual tenía perfecto derecho, porque era la toma de posesión de su amigo Donald Trump. Y allá en Washington dice que a Donald Trump había que construirle una estatua en Puerto Rico, lo cual se convirtió en el chiste. O sea, la gobernadora no llevaba 2 semanas, yo creo que llevaba 2 semanas en el cargo y ya todo el mundo estaba haciendo un chiste de sus expresiones. No solamente eso, es el primer encontronazo con Tomás Rivera Chat y el primer acto en el que el país empieza a ver que Tomás estaba asumiendo las posiciones correctas frente a la gobernadora. Y Tomás se burla de esa expresión de la gobernadora, de que hay que hacerle una estatua a Donald Trump. Se va para España, después de estar en Washington. Todo esto que les estoy diciendo es the first impression, para entender dónde estamos un año después. Se va para España a una conferencia de turismo, que es una conferencia importante, pero que había sido montada por el gobierno de Pierluisi. Eso no se montó el 2 de enero en adelante. Y entonces, estando en Fitur, la feria de turismo, va al área de República Dominicana y allí la gobernadora dice que los hermanos dominicanos que viven en Puerto Rico pueden estar tranquilos porque los operativos anti-inmigrantes de Donald Trump no van a tener nada que ver con Puerto Rico porque todo eso tiene que ver con los mexicanos y la frontera de Estados Unidos con México. Y una semana después se da el operativo de las autoridades federales en Barrio Obrero y en otros sectores, llevándose a hermanos dominicanos. O sea, el gobierno de Donald Trump en cuestión de 4, 5, 6 días desmiente a la gobernadora. Ya para fines de enero comenzamos a percibir una lentitud en el proceso de nombramientos y comienzan a surgir controversias sobre algunos de esos nombramientos, pero a eso voy ya mismito. La gobernadora corrió como su principal asunto de campaña, ella y todos los demás candidatos, el tema energético. Luma y todo el tema energético. Fue la principal promesa de campaña, lo cual lo ha reiterado. O sea, la gobernadora en eso ha sido consistente. Todo el tiempo ella ha dicho que su principal prioridad es el sistema energético. Sin embargo, nadie puede decir hoy, un año después de las elecciones, que el sistema energético está mejor que el día antes de las elecciones. Los apagones continúan y tuvimos 2 experiencias durante este año de apagones fuertes y obviamente pues los apagones con la frecuencia que el país ha sufrido. La luz está más cara, sustancialmente más cara. En mayo la gobernadora dijo que antes de finalizar este año natural el contrato de Luma estaría cancelado. La última versión es que comenzará el proceso de cancelarlo en diciembre y eso está por verse. Ahora descubrimos que hay un déficit operacional en todo el sistema energético. Más allá de las recriminaciones de quién es la culpa, ya está establecido que el sector energético está operando con una deficiencia financiera de más de $800 millones. La solución de la quiebra y la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica sigue estancada
Y a principios de febrero, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, estoy recordándole, hizo un gran anuncio que habían traído una nueva compañía de asesores, que era, olvídese, eso eran los cheches de la película, que iban a ayudar en la reestructuración de la deuda. Nunca firmaron el contrato con la compañía. Aparte que era una compañía controversial porque era una compañía que en el pasado había asesorado a los bonistas buitres de la Autoridad de Energía Eléctrica. La gobernadora heredó del gobierno de Pedro Pierluisi la adjudicación en diciembre de un contrato para la construcción de una planta de generación acá en el área cercana a la bahía de San Juan, de una empresa que se llama Energisa. La gobernadora en diciembre lo criticó, luego lo abrazó. Durante todo este año lo que ha habido son enmiendas al contrato. Originalmente nos habían dicho que esa planta de Energisa iba a estar en operaciones en el 2028 durante el cuatrenio. En este momento nadie piensa que va a ser posible que esté en operaciones antes de que termine el cuatrenio. Ahora hemos descubierto, yo no estoy diciendo que esto sea culpa de la gobernadora, pero ahora hemos descubierto que existe un grave problema de acceso a gas natural, pero a la misma vez la política pública de la gobernadora, la política pública energética de la gobernadora es más gas natural, movernos a la generación en gas natural. Y ahora hemos descubierto que tenemos una situación monopolística de acceso a gas natural por dos vías. Primero, porque todo el gas natural tiene que entrar por un muelle que los gobiernos del PNP le entregaron a New Fortress. Y por otro lado, que el suplido de gas natural, prácticamente todo va a ser a New Fortress. La situación ha sido tan grave durante este año que ha sido la Junta de Control Fiscal la que ha venido a protegernos. Porque si hubiera sido por el gobierno de Jennifer González, hubieran firmado un contrato de 15 años con New Fortress y con el control del muelle y del suplido, que la Junta de Control Fiscal tuvo que venir a decirnos, espérense, aquí no están protegidos los intereses del pueblo de Puerto Rico. La relación entre Genera y New Fortress, también heredada, pero para eso fue que ella ganó, para supuestamente traernos cambios. La relación de Genera y New Fortress, que no era un issue hace un año, se ha convertido en un problema serio por los conflictos de interés reales o de percepción. Y yo creo que desde febrero o marzo, todo apunta a una situación financiera peligrosa de New Fortress, que es la dueña de Genera, y que se habla no por este servidor, por los medios especializados a nivel internacional, de que New Fortress podría estar al borde de la quiebra y no vemos ninguna estrategia del gobierno de Jennifer González para protegernos. La conversión de las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica, las que administra Genera, a gas natural, se ha atrasado. ¿De quién es la culpa? A usted y a mí no nos importa. Se ha atrasado. Y entonces el problema es que cuando se logre, va a venir el problema de cómo nos llega el gas natural y a qué costo. En energía, lo único que se ve en el panorama hoy, lo único, es la llamada generación de emergencia de 800 megawatts, que se suponía que estuviera lista para fines de mayo, principios de junio, y que ahora parece que se está negociando. Y recordarán que primero dijeron que eran unas barcazas, después nos dijeron que las barcazas no podían llegar porque el Coast Guard y el gobierno federal decía que como estamos en la zona de huracanes, pues no podía haber barcazas, y ahora resulta que ahora reaparecieron las barcazas. Pero vamos a darle el beneficio de la duda. Aparentemente, lo único que va a ocurrir en el futuro inmediato en términos de energía es la contratación de energía de generación de emergencia, pero para que estén claros, es más cara, porque precisamente es generación de emergencia. Eso no nos va a bajar el costo de la energía eléctrica. Vamos al otro tema importante para el país, el costo de vida. ¿Alguien piensa que hoy vivir en Puerto Rico es menos caro que hace un año? No.
al aumento en el costo de la energía eléctrica, que obviamente lo impulsa todo. Está constatado aumentos prácticamente en la comida, en todo. Añádale el efecto de los aranceles impuestos por el amigo de la gobernadora, Donald Trump. Es cierto, el desempleo está en sus niveles más bajos, algo que también se heredó de la administración pasada. O sea, el desempleo venía en bajada bajo Pedro Pierluisi. Pero ¿qué sucede? Sí, la gente tiene probablemente empleo, pero el cheque no le da. Porque el aumento en los salarios, si ha habido alguno, y la mayoría no han recibido un aumento en su salario durante este año, ni remotamente compara con el aumento en el costo de la vida. Mencioné al principio, en la primera impresión, el tema de los nombramientos. La gobernadora, un año después, no se ha recuperado del mal comienzo en el proceso número 1 de nombramientos. En enero y febrero de lo que hablábamos era de lo atrasada que estaba en hacer nombramientos. La prensa le llevaba un box score. Luego, el issue fue la mala selección y las controversias con el Senado. 2 secretarios de Estado. 2, no 1. 2 secretarios de Estado colgados por controversias que la Fortaleza debió conocer y, número 1, no nombrarlos o prepararse. En el caso de Verónica Ferrajoli, el problema con las planillas, aparte de Francisco Domenech, que eso voy ya mismito, y en el caso de Arthur Garfer, que no le dijo la verdad al país porque no cumplía con los requisitos de vivir en Puerto Rico que exige la Constitución, y mintió porque esa es la verdad. En el caso de la Secretaría de Justicia, de salida se sabía que iba a tener problemas, y luego el manejo del nombramiento fue desastroso. Y otros más cambios de silla, una sensación de que el gabinete, con algunas honrosas excepciones, como Joseph González, que el gabinete básicamente son personas que toda la vida han sido leales a la gobernadora o han trabajado para la gobernadora o son de su equipo de confianza, pero no necesariamente de personas que puedan brindarle al país lo que el país necesita. Vamos a ver algunos de los nombramientos. Secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Desde el arranque, nombramiento controversial. Un año después, todavía el tema de su relación con la que era su firma de cabilderos, Politán, está ahí. Las interrogantes siguen. Francisco Domenech no tiene ninguna credibilidad. No digo yo ante el país, no tiene credibilidad ante el liderato del propio Partido Nuevo Progresista. Se convirtió inmediatamente en tarjeta objetivo de ataque de Tomás Rivera Chatz. El secretario de Salud, Víctor Ramos, lleno de controversias desde el principio. La secretaria de Justicia, como decimos en buen puertorriqueño, ni fu ni fa. El secretario del Departamento de Desarrollo Económico, bueno, Sebastián Negrón, joven, bueno, pero no le han dado espacio para proyectarse. El zar de energía, Josué Colón, comenzó con mucha credibilidad, pero según van pasando los días y el país no ve, o sea, el país no quiere ver una pelea de Josué Colón con Luma, el país quiere ver un plan para bajar el costo de la luz y que la luz no se vaya. La secretaria del DACO es la estrella del gabinete. El superintendente de la policía, Joseph González, una de las pocas estrellas, pero el ruido alrededor de él no lo deja proyectarse. En resumen, un gabinete que, con alguna que otra excepción, ya sea porque no tienen la capacidad o porque las circunstancias no se lo permiten o que por Fortaleza no se lo permite o que los escándalos y el daño autoinfligido por la propia Fortaleza no lo permite, un gabinete que no brilla. Y a un año de las elecciones, el país no siente que la gobernadora escogió el equipo que el país necesita. Regreso con más de este análisis
a un año de las elecciones, luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribí, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribí Garden. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-15. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, continúo con este análisis, programa especial de dónde estamos pasado un año de las elecciones. Termino ahora con la gobernadora, el gobierno y el PNP. Todo lo que he descrito hasta ahora, pues nos tienen una circunstancia que es hasta peor que la del cuatrienio pasado. Yo no recuerdo en qué momento se comenzó a hablar de que Jennifer González retaría a Pedro Pierluisi, pero antes de que pasara el año de las elecciones, ya era voz populi la discusión de que la gobernadora no tenía posibilidades de reelección, de que su gobierno había colapsado, de la no viabilidad de Jennifer González como candidata en el 2028, y aunque por más que lo nieguen, es una discusión privada y pública de qué va a pasar dentro del PNP, si la va a retar Tomás Rivera Chatz, si no la va a retar Tommy, si la va a retar Miguel Romero, si ella la van a convencer eventualmente que no corra a la reelección. Todo eso ha ocurrido a un año de haber sido electa y de haber ganado, aunque ganó nada más que con 41%. Yo trato de recordar eso. Cuando ella me venció a mí en el 2020 para comisionada residente, sacó 42%. Ahora ganó con 41%. Lo que sucede es que el voto antigobierno, anti-PNP, se dividió. Pero ganó cómoda y logró 2/3 partes de Cámara y Senado. Y tú tienes ya una discusión abierta de personas claramente PNP, claramente estadistas, como Luis Dávila Colón, como Leo Díaz, que la han descartado. Algo de verdad no visto en la historia política de Puerto Rico. Pero le dije que voy a hacer el análisis de todos los partidos y todas las figuras clave en los diferentes partidos. Hablemos del Partido Popular, de Pablo José Hernández y de las oportunidades y retos que tiene el partido y Pablo José. Primero hay que reconocer que Pablo José hizo una transición ordenada a lo interno del Partido Popular. Luego de las elecciones y del resultado donde Pablo José recupera la posición de comisionado residente para el Partido Popular, que el último que lo ocupó fue este servidor en el cuatrienio del 2000 al 2004. En otras palabras, el Partido Popular no ganaba en la posición de comisionado residente desde el año 2000 que este servidor ganó. Pablo José, esa noche todo el mundo, populares y no populares, decían, bueno, pues la persona que va a heredar el liderato del Partido Popular va a ser Pablo José. Pablo José tomó la decisión arriesgada de, acabando de jurar como comisionado residente en enero, de asumir las riendas del Partido Popular. Y esto lo he dicho en público, así que no estoy diciendo nada. Yo en privado le dije que no lo hiciera, que era demasiado arriesgado. Y como dicen en buen español, he proved me wrong. Él me dijo, lo tengo que hacer. Y lo hizo y logró una transición ordenada de liderato dentro del Partido Popular, sin roncha, sin pelea, sin chisme,
ha sido comisionado residente por un año, bueno, menos de un año, pero un año después de las elecciones, y presidente del Partido Popular Democrático, evitando mayores controversias. O sea, nadie puede en este año hablar de arde la pava. Nadie puede hablar de errores cometidos por él como comisionado residente. Ha comenzado a desarrollar una estrategia de recuperar el mensaje del Partido Popular, por lo menos dentro del Partido Demócrata. Yo siempre fui un crítico del Partido Popular. Abandonó el escenario de Washington durante este siglo. Obviamente es comisionado residente, pero más allá de ser comisionado residente, es evidente que ha empezado a desarrollar una estrategia para recuperar el terreno perdido. Pero no todo es peaches and cream, ni creamos que Pablo José ya va a ser el próximo gobernador simple y sencillamente porque no le va bien al PNP y a Jennifer González. Tiene unos grandes retos. Primero tiene que de alguna forma comunicarle al país y lograr resultados en Washington, que es extremadamente difícil ante el escenario de Donald Trump. O sea, lograr decir, conseguí X, Y, Z para Puerto Rico en este escenario, le es difícil hasta a un congresista republicano. Pero es un reto que él tiene que de alguna forma darle la vuelta. Claro, hay algo que él no controla. Si los demócratas ganaran la Cámara a mediados de término en el 2026, el escenario para Pablo José cambiaría y le abriría muchísimas puertas, porque aunque proponga cosas que a lo mejor eventualmente Trump las vete, pero si logra movimiento en la Cámara Demócrata, le va a abrir puertas. Pero ahí tiene un gran reto. Tiene un reto, y yo lo digo con la mayor sinceridad, que su figura como líder carga con la mala imagen acumulada del Partido Popular Democrático. Por eso la llamada refundación, que es un reconocimiento de Pablo José, que el partido que preside a través de los años se ha deteriorado en su imagen. No solamente se ha deteriorado en su imagen, sino que se ha deteriorado en el número de personas que se identifican como que son del Partido Popular Democrático. Tiene un reto de que no solamente él represente renovación, que la representa, sino cómo logra que el resto del liderato que le acompañe de cara a las elecciones del 2028, pues proyecte una renovación de liderato, sin que tampoco sea que va a empezar a pedirle a todo el mundo que se vaya. Pero ese es un reto que tiene. Y en este análisis que hago hoy, tiene un reto de cómo atiende el asunto del estatus, porque aunque nadie piensa que bajo Donald Trump va a suceder nada sobre el estatus, ya le dije que para mí uno de los mayores problemas que ha tenido Jennifer González es que no ha podido hacer nada, y para ellos sí es importante. Con el estatus, mi postura es que tampoco tú puedes correr y mirar hacia el futuro sin decirle claramente al país cuál es tu visión sobre el estatus, independientemente que digas que el estatus no está en issue en las elecciones. Pablo José ha empezado a dar una pincelada, por usar una palabra, sobre este tema, y de una retórica que comienza un poco bajo Alejandro García Padilla y luego se agudiza en tiempos posteriores, de que si eres soberanista o crees en la libre asociación, eres independentista y mejor que te vayas del Partido Popular. Las últimas expresiones de Pablo José, y algunas las destaqué yo aquí, es cuando se da a conocer la encuesta que él encomendó a la firma de Peter Hart. Él dice la tendencia autonomista tiene más votos o más apoyo que la estadidad, y cuando él define la tendencia autonomista dice los que creemos en el ELA y los que creen en la libre asociación. Y eso, que mucha gente no se ha detenido a examinarlo, es un cambio dramático en la retórica, pero para mí, cómo Pablo maneja el tema del estatus de cara al 2028 y cómo lo proyecta
O sea, en otras palabras, ¿qué él haría si llega a ser gobernador? Tanto por iniciativa de él o si se diera algo de que Estados Unidos provocara, investigara, pues ese es uno de los grandes retos que tiene Pablo José en este momento. Pero a un año de las elecciones, nadie puede negar que Pablo José está hoy mejor que hace un año atrás. Regreso con el PIB y los demás partidos luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, les recuerdo que esta edición de hoy y todas las ediciones de Sobre la Mesa se retransmiten a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además, las vas a encontrar más tarde hoy o temprano mañana en todas las aplicaciones que te permiten escuchar podcast a través del internet, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, la aplicación de podcast de Radio Isla 1320, y también la encontrarás en mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Si no te has suscrito a mi canal, si no te has registrado, eso es gratis. Escribes mi nombre en el buscador de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, te va a llevar donde están archivadas todas las ediciones anteriores de Sobre la Mesa, y como te dije, más tarde hoy o temprano mañana estará esta edición de hoy. Dale a la campanita, le marcas la campanita y de esa forma quedas registrado y recibirás los avisos cada vez que haya un video nuevo disponible en mi canal de YouTube. Sé que muchos de ustedes no me pueden escuchar en vivo, no me molesta, pero pues me escuchan grabado, ya sea en mi página de Facebook, en el canal de YouTube o en cualquiera de esas plataformas de podcast. Se lo agradezco. Y si un programa le invito a que le den share, le den compartir, es esta edición especial donde ya pues la primera hora, y voy a continuar, he estado analizando desde una visión o un espectro más amplio donde estamos pasado un año de las elecciones de noviembre del 2024. Ya hice un examen, es el más largo, obviamente, del gobierno de Jennifer González, la situación de su gobierno, la situación de ella, la situación dentro del Partido Nuevo Progresista. También hice mi análisis sobre el Partido Popular Democrático y particularmente la figura de Pablo José Hernández. Y ahora voy a examinar en este segmento tanto el PIB como Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. El Partido Independentista Puertorriqueño, con la candidatura de Juan Dalmau y en alianza informal, porque tristemente, y ustedes conocen mi pensamiento, tristemente la ley en Puerto Rico no permite alianzas formales. Yo creo que eso es una aberración de nuestro sistema democrático. Como cuestión de hecho, a los que por ahí hablan, por ejemplo, la noticia de el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, pues para que sepan que el candidato que ganó aparecía, y también creo que el candidato del Partido Republicano aparecía en dos columnas, aparecían en dos columnas de dos partidos diferentes en la ciudad de Nueva York. Pero a pesar de eso, Juan Dalmau llegó en segundo lugar y su historia, 32% del voto, algo nunca antes visto. Paralelamente a eso, y esto es importante en el análisis, en el plebiscito del 2024, son las 5. Ahora en cadena con WLRP 1460. Radio Raíces. Sobre la Mesa en Radio Isla 1320. Bienvenidos a los amigos de Radio Raíces. Bueno, les decía que paralelamente a ese hecho histórico de llegar en segundo lugar Juan Dalmau, se dio que la independencia, que en el último plebiscito del 2012 había sacado 4%, sacó 9%. Una vez usted cuenta los votos en blanco y las papeletas dañadas, la independencia saca 9%. O sea, más que se duplica, a pesar de que el PIB pidió que se echara la papeleta en blanco y que nadie hizo campaña a favor de la independencia. Con ese récord, Juan Dalmau tiene unos grandes retos. Juan Dalmau y el PIB tienen unos grandes retos. El primero es si se van a dar las condiciones de una alianza como la que hubo en el pasado. Ahorita voy a hablar de Victoria Ciudadana. Todo el mundo habla de yo quiero una alianza porque yo quiero una alianza con los sectores comunitarios, yo quiero una alianza con los grupos civiles, yo quiero una alianza con los sindicatos. Todo el mundo habla de eso, pero no, la pregunta es si se va a dar un pacto, un acuerdo como el que hubo en las elecciones pasadas, en la cual el PIB puede ir conjuntamente con otro partido, parecería que tendría que ser Victoria Ciudadana,
de cara a las próximas elecciones, y ese acuerdo donde en unos lugares tú pones un candidato a alcalde, en otros yo pongo otros, en algunos lugares ponemos un candidato a la Cámara y tú pones otro en otros lugares. O sea, ese es el primer reto. Si se van a dar esas condiciones, un año después de las elecciones, no está claro que eso se va a dar. O sea, no ha ocurrido un año y no hemos visto ninguna indicación pública, pero tampoco ha trascendido privada, de un proceso de empezar a mantener la alianza que se dio en las elecciones pasadas. El otro reto que tiene Juan Dalmau es personal, un poco si el país está listo para una tercera candidatura de Juan Dalmau a la gobernación, más allá de si él lo quiere hacer. Su comportamiento público da la sensación de que lo quiere hacer. Juan pues tiene un problema. No tiene un puesto electivo, no tiene un puesto público y eso le hace difícil ocupar el espacio público. Y en el primer año, aunque el PIB tiene una delegación la más grande en tiempos modernos, ya una vez Héctor Luis Acevedo me corrigió que luego del 52 el PIB llegó a tener una delegación más grande que la que tiene ahora, pero tener 4 legisladores pues no había sido una realidad 5 legisladores, no había sido una realidad del PIB en tiempos modernos, pero a pesar de eso, y lo digo con el mayor respeto, no estoy diciendo que no hacen su trabajo, pero en todo este ruido que ha habido alrededor del gobierno de Jennifer González, tampoco han logrado llenar un espacio público desde el punto de vista de la delegación legislativa. Y el otro reto que tiene Juan Dalmau y el PIB es precisamente que las expectativas son altísimas. Y hay un reto que no tiene nada que ver con ello. El 32% que saca Juan Dalmau es en relación directa al desplome del candidato a la gobernación del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz. Si el candidato a la gobernación del Partido Popular va a ser Pablo José, como todo el mundo entiende que va a ser, nadie vislumbra un desplome de la candidatura de Pablo José. Todo lo contrario. Así que tienen un reto de que ya la vara está muy alta por el éxito que tuvieron. Y finalmente, ¿qué van a hacer con el estatus? ¿Se van a mantener en el mensaje de un voto por el PIB, aunque se llame Partido Independentista Puertorriqueño, un voto por los candidatos del PIB no es un voto por la independencia? Como yo digo en mi libro, y no quiero ahora promocionar mi libro, pero como yo digo en mi libro, ese es uno de los retos más grandes que tiene el PIB de cara al futuro. ¿Cómo armoniza un crecimiento orgánico, como dicen los millennials, de la opción de independencia según el último plebiscito, pero que se da en un momento donde ese partido y su candidato no hablan de independencia? Así que para el PIB hay unos retos significativos de cara al futuro. El partido quedó fortalecido, tiene más delegación legislativa que la que había tenido en tiempos modernos, sigue demostrando unas finanzas adecuadas, como lo logró en el ciclo electoral pasado, pero hay demasiadas interrogantes, algunas que controla el propio partido y Juan Dalmau, otras que no controla, porque si ellos quieren hacer una alianza y Victoria Ciudadana dice que no, pues no hay alianza. No hay alianza. Y si Juan Dalmau luce con la claridad que ha lucido en el pasado, pero al otro lado tiene a un Pablo José con una imagen más fuerte, pues eso es algo que no controla Juan Dalmau. Eso es algo que le pertenece a la opción del Partido Popular Democrático. Así que hay mucho incertidumbre. Un año después, que es lo que quiero decir, yo no me atrevería a decir que Juan Dalmau y el PIB están debilitados, pero tampoco puedo decir que en este momento van camino a un crecimiento. No lo veo hoy, por las condiciones que ellos no controlan. Vamos a Victoria Ciudadana y su futuro. Finalmente lograron conseguir los endosos, pero les tomó un año. Es cierto que no les dieron los papeles, no se los dan inmediatamente, pero les tomó un año después de las elecciones. Las últimas experiencias que Puerto Rico tuvo con partidos que no quedaron inscritos y que decidieron inscribirse ha sido en este siglo el PIB. El PIB, si mi memoria no me falla, no quedó inscrito en el 2004. No estoy seguro en el 2008, pero estoy seguro en el 2004 no quedaron inscritos. Y se lograban inscribir en cuestión de 2 y 3 meses, rápidamente. Así que el hecho de que Victoria Ciudadana le ha tomado tanto tiempo lograrse inscribir, pues
no estamos diciendo nada para ofenderlo, demuestra una dificultad de organización. Esa dificultad de organización yo creo que es que en gran medida no se han recuperado del golpe de las elecciones pasadas, golpe que yo entiendo que fue a dos niveles. Primero, daño autoinfligido. Me parece que, y eso lo comenté durante el año electoral, yo creo que Victoria Ciudadana cometió una impericia política con el revolú de los candidatos por acumulación. O sea, debieron haber hecho lo que hizo el PIB, a tomar la decisión antes del 31 de diciembre, y hubieran tenido sus candidatos por acumulación a la legislatura. Y luego, pues, el resultado de la alianza per se, donde yo no estoy adjudicando mala fe, ni que le comieron los dulces, como alguna gente dice, ni que el PIB los engañó, pero el resultado es que el PIB tiene una delegación legislativa más grande que en los tiempos modernos, y Victoria Ciudadana no tiene ninguna representación legislativa. El resultado es que Victoria Ciudadana tiene menos legisladores municipales que los que había obtenido en el 2020, que era su primera vez que comparecía públicamente. Tiene una nueva, uno le dice presidenta, pero creo que ellos se llaman, no me acuerdo ni, coordinador general, en Eva Prado, una mujer articulada, de muy buena presencia pública, pero los líderes históricos de ese partido o ya se fueron o están extremadamente debilitados. Obviamente, todavía en la mente de mucha gente, Victoria Ciudadana es equivalente a Alexandra Lúgaro. Y la salida de Alexandra Lúgaro y el no respaldo, porque muchos esperábamos que aunque se hubiese ido, Alexandra Lúgaro de alguna forma antes de las elecciones pasadas hubiera sido hecho expresiones a favor de Victoria Ciudadana y de la alianza, no las hizo. Pero ese partido nunca se ha recuperado de la salida de Alexandra Lúgaro, y no estoy diciendo nada ofensivo, es una realidad. Manuel Natal, luego de 2 veces que corre para la alcaldía de San Juan, nadie está claro cuál es su intención desde el punto de vista personal, y en segundo lugar, qué viabilidad política tiene. Voy a decir algo que nunca había dicho en público. Yo creo que Manuel Natal cometió un error. Él debió haber corrido para comisionado residente en alianza con Juan Dalmau. Creo que hubiera sido una papeleta interesantísima, pero agua pasada no mueve molino. Anaíma Rivera Lacén, esta es mi apreciación, la sacrificaron al correr para comisionada residente y en este momento no tiene ninguna plataforma. Mi percepción es que voluntariamente ha decidido echarse a un lado y darle un espacio a un nuevo liderato. El profesor Bernabe no tiene ninguna plataforma, pues sigue haciendo sus cosas a través de las redes sociales. Mariana Nogales, hace tiempo que no escuchamos de ella. Betito Márquez, como decimos ya de cariño Betito, lo sacrificaron para que corriera por el distrito senatorial de Bayamón. Así que ahora mismo uno piensa en Eva Prado, en Rosa Seguí, pero le es difícil a uno en este momento identificar dónde está el nuevo liderato del movimiento Victoria Ciudadana, que hizo una incursión de un impacto extraordinario en el 2018-2019 y el resultado del 2020, que nadie en aquel momento se lo esperaba y que todo el mundo esperaba que en el 2024 fuera en crecimiento. Y la realidad es que ya fuera por la alianza o por los errores que ellos mismos cometieron, pues lo que se dio en el 2024 fue decrecimiento. Y la otra gran interrogante de cara al futuro y a un año de las elecciones es que tú no escuchas a nadie de Victoria Ciudadana hablando de vamos a sentarnos a hacer una alianza formal con el PIB. Yo no estoy diciendo que no lo van a hacer, pero en este momento, a un año de las elecciones, la mayor incertidumbre que tienen el PIB y Victoria Ciudadana es si hay disposición, si hay ambiente, si es posible volver a repetir lo que fue exitoso para Juan Dalmau, fue exitoso para los candidatos del PIB, pero fue desastroso para los candidatos. Yo no estoy hablando para la institución Victoria Ciudadana, que pueda adjudicarse que en cierta medida el segundo lugar de Juan Dalmau es gracias a ellos, pero en términos reales no quedaron inscritos, lo cual ellos sabían. En esa parte no es un fracaso. O sea, cuando se hace la alianza y ellos determinan poner un candidato de agua a la gobernación, ellos sabían que no iban a quedar inscritos. Lo que yo no creo que ellos esperaban
era una debacle electoral como la que tuvieron, y mucho menos que les iba a tomar un año lograr reinscribirse, como les ha tomado en este momento. Así que, en el caso del PIB, como dije hace unos minutos, yo no diría que está debilitado comparado a hace un año, pero sí tendría que decir que no puedo decir que ha crecido, o sea, que tiene hoy más espacio político que el que tenía la noche de las elecciones, y tiene la gran incertidumbre de si va a haber o no va a haber alianza. En el caso del movimiento Victoria Ciudadana, tengo que decir que en este momento pues está más débil que lo que estaba la noche antes de las elecciones. Y le queda mucho trabajo por hacer. Les ha costado insertarse en la discusión pública, por las razones que no tiene legisladores, tiene menos legisladores municipales, y tiene una transición de liderato que, aunque, repito, Eva Prado me parece que tiene la capacidad, la articulación, la capacidad de comunicar, la inteligencia, pues no es fácil, y particularmente con tanto ruido que hay. Estas son las grandes ironías. La debacle del gobierno de Jennifer González, las peleas con Tomás Rivera Chatz ocupan el espacio que muchas veces los partidos de minoría o los partidos emergentes, como usted lo quiera llamar, necesitan para comunicarse con el país. Usted piense, ¿cuándo es la última vez que usted leyó una noticia de algo que haya positivo, que haya producido el movimiento Victoria Ciudadana? Así que el futuro de Victoria Ciudadana, más allá de que finalmente van a quedar inscritos, pues es un futuro difícil de predecir en este momento. Y finalmente, en términos de partidos políticos, pues ahora, con lo que ha ocurrido más recientemente, la desafiliación de la senadora Joan Rodríguez Bebe, aquí sí que yo tengo que decir, yo creo que la gran interrogante a un año de las elecciones es si Proyecto Dignidad sobrevive como partido. Están en su peor momento en su corta vida. Todo esto comenzó con un desempeño muchísimo menos de lo esperado en las elecciones pasadas. La selección de Javier Jiménez como candidato a la gobernación, con la proyección pública que él tenía, la experiencia política dentro del PNP, haberse desafiliado del PNP, haber sido alcalde de San Sebastián, exitoso alcalde de San Sebastián, pues las expectativas no era que iban a ganar las elecciones, pero las expectativas era que iba a darse un crecimiento de Proyecto Dignidad. No se han recuperado al día de hoy de ese golpe de descubrir la noche de las elecciones que no hubo ningún crecimiento, y han entrado en recriminaciones y disputas que solamente son superadas por las internas del PNP. Pero en este momento nadie puede decir que arde la pava, nadie puede decir que arde el PIB, es más, nadie puede decir que arde Movimiento Ciudadano, pero en Proyecto Dignidad la situación interna es extremadamente difícil. Desde el punto de vista de la agenda de ese partido, se dejaron robar su agenda por Tomás Rivera Chatz, que lo había diseñado Tomás desde las elecciones. El único líder del PNP que le dedicaba tiempo en todos sus discursos, en todas sus comparecencias públicas, a específicamente buscar los votos del sector conservador de Proyecto Dignidad, fue Tomás Rivera Chatz. Y lo decía abiertamente. Y no solamente lo logró electoralmente, sino que como presidente del Senado se ha encargado de también coaptarle la agenda ultraconservadora a Proyecto Dignidad. La ley de libertad religiosa, la medida sobre el aborto de las menores, que generó la controversia que lleva a la salida de Joan Rodríguez Bebe, pero todo esto han sido iniciativas de Tomás Rivera Chatz, bien pensadas, y un año después de las elecciones, yo estoy casi seguro que mucha gente que perteneció o pertenece a Proyecto Dignidad se deben estar preguntando, pero ¿para qué yo necesito un partido ultraconservador en lo social y en lo económico si tengo a Tomás Rivera Chatz, que desde el punto de vista, cuando hice el análisis del PNP, desde el punto de vista legislativo, es el que está marcando la agenda? O sea, este cuatrenio, al paso que va desde el punto de vista legislativo, es el cuatrenio de Tomás Rivera Chatz. Así que Proyecto Dignidad,
con la salida de Joan Rodríguez Bebe, pierde su voz más fuerte. O sea, aunque el doctor César Vázquez fue su primer candidato a la gobernación en ese ciclo electoral del 2020, la figura que más capturó la atención de ese sector fue la senadora Rodríguez Bebe. Y la determinación de la senadora Rodríguez Bebe de desafiliarse de ese partido no lo puede negar. Y aunque se recriminen, aunque digan que ella es una mentirosa, eso no le hace ningún bien a la institución que se llama Proyecto Dignidad. Así que si algo podemos concluir es que a un año después de las elecciones, Proyecto Dignidad está peor que como quedó en la noche de las elecciones. Su presidenta, Nilda Pérez, es una mujer, por lo menos las veces que uno la ha escuchado, la ha visto, es articulada, pero se percibe sola. Yo no sé dónde está el doctor César Vázquez. No hay como que no hay una sensación de equipo. Y repito, la razón de ser de ese partido fueron los issues sociales, bien pegadito a issues religiosos, aunque ellos traten de negar que era ese partido se organizó en las iglesias protestantes, lo sabemos. Y entonces, en la medida que Tommy le ha arrebatado su agenda, pues se han quedado sin una razón de ser. Comentario, y con eso creo que ya mismo me voy a la pausa, y sí, voy a hablarle de deporte. Comentario que tengo que hacer, y esto tiene que ver con el PNP. Cuidado el PNP con celebrar demasiado que se han tragado a Proyecto Dignidad. Porque para tragarse a Proyecto Dignidad, el PNP en este año, a un año después de las elecciones, el PNP está muchísimo más a la derecha de donde estaba el día de las elecciones. Eso les puede ayudar a acabar de traerse los votos de Proyecto Dignidad, pero la gran interrogante es si eso no comienza a espantar votos de personas que son estadistas, que son o eran PNPs, pero que su visión social desde el punto de vista del rol del gobierno, el respeto a las minorías, el derecho de las mujeres, la comunidad LGBTQ+, de momento ese sector empieza a sentirse que no cabe dentro del PNP porque la movida hacia la derecha, el trompismo ideológico de la gobernadora y el conservadurismo social de Tomás Rivera Chat sea una combinación que no le permita a estadistas bona fide, pero liberales en pensamiento social y económico, no le permita sentirse que son parte de ese partido de cara al futuro. Dicho todo esto, y para concluir, el otro ausente, para mí el gran ausente en este momento en el escenario político puertorriqueño, a un año de las elecciones, es lo que hemos llamado la sociedad civil. Nadie sabe dónde está. Ni los sindicatos. Sí hay unos grupos comunitarios, entidades sin fines de lucro que están haciendo un trabajo allá abajo. Eso no hay duda. Pero ese movimiento social de la sociedad civil, ya sea para respaldar iniciativas gubernamentales o para oponerse a iniciativas gubernamentales, para llenar unos espacios públicos y políticos, a un año de las elecciones, sigue ausente. Regreso con Deportes Zona 5 luego de la pausa. Puerto Rico. Aquí analizamos cada deporte jugada tras jugada. Ahora se sienta a la mesa el comentarista deportivo Federico López. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, y si es viernes de Deportes Zona 5 con Federico, y lo tenemos gracias a la magia de los videos. Saludos del internet. Saludos, Fede. Saludos, Aníbal. Saludos a todos. Como que te fui el audio ahí. ¿Todo bien por allá? Todo muy bien, un poco cansado, pero no es tu culpa. Hoy estuve tempranito en el escambrón. Yo te iba a decir, tú tienes cara de trasnochado. No, me levanté temprano. Okay. Ayer obviamente, bueno, lo voy a decir, ayer estuve
en Facio Pisa de la Esmeralda, porque ayer se cumplían 19 años de la muerte de Papa, así que obviamente teníamos que ir a celebrar, pero hoy me levanté tempranito porque fuimos a entrevistar a Mari Carmen Rivera, nuestra atleta, 3 veces medallista de oro en el campeonato mundial de subsurf. ¿Qué es? Yo he visto los reportajes, pero ¿qué es eso? ¿Qué es ese? Subsurf, parada en el mar, carrera, tiene el pádel, o sea, que va... Es la tabla con... Okay. Exacto, se llama SUP, pero es Stand Up Surf. Pero es la tabla y tú surfeas la ola. ¿O es la tabla y tú haces una competencia? ¿Ah? Sí. Va a estar bien bueno el video porque pues la puse a darme clínica, así que van a ver un par de caíditas cuando salga el video de la entrevista, y lo que hicimos después la pasamos muy bien con ella, porque ella se va el domingo para su última competencia del año, que es en El Salvador, otro campeonato mundial, así que le va muy bien y está muy confiada después de esas 3 medallas de oro. Van a poder ver esa entrevista más adelante con las redes sociales del Comité Olímpico de Puerto Rico. Mira, ¿y ese deporte ya es olímpico todavía? Ya es olímpico, pero están haciendo algunos ajustes para añadir más eventos y más cosas a la disciplina olímpica que es. Bueno, mira, vamos a empezar hablando del baloncesto superior nacional femenino. Ya pasaron 2 partidos. Ajá. Y es como si volviéramos a empezar, porque el primero lo ganó Moca en Moca, el segundo lo ganó Manatí en Manatí. Así que mañana hay juego 3 en Moca. ¿Y cómo han estado esos juegos? Pues mira, el primero fue por 19. Wow. Yo creo que tú y yo habíamos hablado de que ganarle a Moca en Moca es de las cosas más complicadas, y quedó así demostrado. Moca dominó en cuanto a porcentaje del campo. En la batalla por los rebotes, en ese primer juego la ganó 47-26. Los puntos en la pintura, 44 de sus 72 puntos fueron de la pintura. Wow. Pero cuando juegan fuera de Moca, cambia la cosa un poquito, porque ayer en el juego 2 fue victoria para las atenienses 78-66. Fue por 12. El gran problema, los turnovers. 17 para Moca, 5 para Manatí. Así que una gran diferencia. Obviamente los aprovechó el equipo de las atenienses. Perdón, ya me están escribiendo, no estoy hablando de los Yankees y ya me están escribiendo. 17-5 fueron los turnovers, puntos después de turnovers. Los aprovechó para 11 el equipo de Manatí, que obviamente impresionante lo que está haciendo. Nadie tenía a ese equipo ahí y mira dónde están. Le ganaron a las campeonas defensoras y ahora están empatadas con las explosivas de Moca en la gran final del baloncesto superior nacional, o sea que, femenino. Que la posibilidad de que llegue a 7 es real. Es bien real. Son 2 equipos que juegan muy bien en su cancha. Hace tiempo que no pierden en su cancha. La última vez que perdieron en su cancha fue en los cuartos de final. Así que vamos a ver qué pasa. Creo que obviamente hay que mencionar a la eterna capitana de Puerto Rico, la señora Pamela Rosado, pero lo que ha hecho Michelle González en la línea como dirigente es impresionante también. Su primera temporada como dirigente del BSNF y mira dónde está. Está en las finales con las atenienses. Mira, ¿y las canchas llenas? Moca está lleno. Ok, Manatí no really. Pero te voy a decir una cosa que me pasa. En la calle, como la gente sabe que a mí me gusta el deporte, no saben que yo no sé nada de deporte, pero es que me gusta. Me preguntan. Tú lo disimulas muy bien. Me preguntan, ¿qué te parece la serie final del BCN? Y eso nunca pasaba. ¿Entiendes? Tiene gente preguntándote creo que esto. Hay un gran auge. Obviamente, creo que tú y yo lo hemos hablado. Pasan cosas grandes con las selecciones nacionales y de repente se ve reflejado en la Liga de Puerto Rico. Sí. O sea,
ahora mismo gran parte de nuestro equipo, de nuestra selección nacional femenina, está participando en la liga. Y hay que mencionarlo, lo que fue la temporada de Isabela, esa cancha casi nunca estaba vacía. La cancha de Moca no se vacía. La temporada que está teniendo Manatí, Juana Díaz, el regreso de Ponce, el regreso de Caguas con John. O sea, se están dando esos grandes movimientos y supuestamente hay conversaciones para extender la liga y para añadir más equipos que están interesados. Así que vamos a ver qué pasa, pero pasando por un gran momento el baloncesto superior nacional femenino. Y hablando, ya lo mencioné, vamos a cambiar de tema, el BCN, los movimientos que está haciendo John. Ok, explícame. O sea, Barea es coapoderado. Barea es coapoderado, se une a la gerencia del equipo como co-dueño. Ok. O sea, que tiene tres dueños ahora. No tengo todos los detalles. Yo sé que de verdad no me atrevo a... No, porque... Yo creo que son tres. Sí. Pero no sé si hay uno que es... Tú sabes cómo es eso, que no sé si hay uno que es mayoritario, no sé los porcentajes en cuanto a la división de los dueños. Sí. Pero a quién no le favorece tener a Barea como gerencia de un equipo. Así que creo que el recognition factor... Creo que esas conversaciones que puede tener Barea con jugadores NBA o ex-NBA son fundamentales, igual que Carlos Arroyo con Bayamón. Sí. Y entonces también van a traer a Harkness, ¿sabes qué se llama? Harkless. Firma con los Criollos de Cagua para la temporada 2026. Ese nunca ha jugado en Puerto Rico. Aníbal, tú y yo hemos tenido... creo que un lema cuando se hacen anuncios del BSN, ¿verdad? No sé, ya hasta que no lo veamos. Hasta que no lo veamos, ok, ahora te entendí. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Pero otro detalle importante que se anunció en la conferencia de prensa, el señor Travis Trice regresa como el primer refuerzo para los Criollos de Cagua para la temporada 2026. O sea, eso es casi obligatorio después de lo que hizo Travis Trice llevándolos al título hace 2 temporadas. Así que vamos a ver qué pasa, pero me gustó esos movimientos del señor John y de los Criollos de Cagua de cara a una nueva temporada del baloncesto superior nacional. ¿Algún otro movimiento en esta semana del BCN? Honestamente no hay nada nuevo y sé que me vas a preguntar. Obviamente. Pero no tengo información nueva de dónde van a jugar los Mets de Guaynabo. Los Mets siguen deambulantes. Sí. Oye, ven acá. No tengo información nueva. Y obviamente ya no es noticia, pero algún día Carolina volverá a Carolina. Eso hay que... Bueno, llama al alcalde, pregúntale, no sé. No, tiene que pasar una de las dos cosas, o que el alcalde se retire porque ese nunca va a perder y porque lo hace bien, o que cambie de apoderado porque aparentemente eso es una ruptura irreconciliable. Siempre lo hemos dicho aquí, que de la manera que pasó todo parecía que era algo que obviamente nosotros no nos enteramos del 75% de las cosas que tienen que haber pasado, pero creo que tú lo has dicho, hasta que haya un cambio drástico en la alcaldía o en la gerencia del equipo, las cosas, no veo a los Gigantes de Carolina. Veo, por ahora, yo creo que los Gigantes de la C, de Canóvana. Bueno, son las 5:36, vámonos a la pausa y cuando regresemos hablamos de NBA y el béisbol invernal que comienza, creo que comienza hoy, ¿verdad? Eso cuando regresemos luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 5:42. Y si es viernes de Deportes, Zona 5 con Federico López. Bueno, Fede, NBA. No voy a hablar mucho del NBA porque hoy es la segunda fecha del torneo ese que se inventaron para hacer más chavos. La cosa esa rara que juegan NBA Cup. Ajá, que juegan con
con el tablero está hasta diseñado diferente y toda esa vaina. No, ni tú ni yo nunca lo hemos entendido. Digo, yo no sé si tú lo entiendes. Yo no lo entiendo. Y no me acuerdo quién fue el campeón de los pasados 2 años. ¿No fueron los Lakers o algo? No me acuerdo. Ni idea. Ok, pues nada, para que sepan que hoy es esa fecha. ¿Algún juego interesante que vea por aquí? Warriors y Nuggets a las 11 de la noche. Es el juego más interesante del día, diría yo. Para ti, Celtics y Magic a las 8 de la noche. Pero más allá de eso, ¿cómo está el standing con los poquitos juegos que van? El standing global de la temporada regular, no de la porquería esa que se inventaron. Pues ya no tenemos equipos sin victoria. Los Washington Wizards ganaron, ahora tienen 1-7. Y los New Orleans Pelicans, que cuando hablamos el lunes no tenían victorias, 2 victorias consecutivas. Ahora tienen 2-6. Y creo que en uno de los juegos, el nuestro, déjame ver si fue en el déjame ver lo que tengo aquí, contra Dallas fue. Sí, contra Dallas Alvarado echó 13 puntos. 13 puntos y 8 rebotes. Que eso me sorprendió, lo de los 8 rebotes. Él, tú sabes que se esconde y se mete por el medio de todo el mundo, no me sorprende tanto eso de los rebotes. Pero, ¿ya tú sonaste la alarma con lo que está pasando en Boston? Bueno, 4, ¿cómo es? Déjame ver cuánto es que está aquí. 4 ganados y 5 perdidos. Déjame ver. Falta un montón, falta toda la temporada, pero tú sabes que a mí me gusta hacerte Sí, bueno, están nada más que en 10º lugar, más nada. Exacto. Pero a esta misma fecha del año pasado estaban en primer lugar. Un leve cambio. Pues mira, eso es lo que está pasando en la NBA. Rapidito, los Chicago Bulls lideran la conferencia del Este. Hace tiempo no decíamos eso, con 6-1. Y los campeones defensores lideran la conferencia Oeste con 8-1. Y mencionar que los Lakers están segundos con 7-2 y el señor LeBron James no ha jugado todavía en la temporada. Se espera que ya supuestamente le dieron el clearance para que vuelva a práctica con contacto físico. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Y el hijo está jugando? Mira, fue ayer que empezó, no voy a contestarte esa pregunta. Fue ayer que comenzó la temporada de la Liga Pro, como le dicen ahora, la invernal, con victoria para los campeones defensores, los Indios de Mayagüez, la Sultana del Oeste. Así que comenzó la temporada como se acabó la pasada, con un partido entre los Indios y los Senadores de San Juan. En cuanto a partidos del día de hoy, hay 3 partidos. Los Gigantes de Carolina visitan a los Criollos de Cagua, los Indios de Mayagüez visitan a los Leones de Ponce y los Cangrejeros de Santurce no tienen ningún problema porque enfrentan a los Senadores de San Juan en el Irán Bison. Así que esos son los 3 partidos del día. Pues muy bien, muy bien. La realidad es que la promo que le han hecho también ha estado excelente. O sea, hay como que mucha expectativa de esta temporada. Vamos a ver si los parques se empiezan a llenar otra vez. Ojalá, siempre. Eso es lo que queremos. Más gente en los parques, en las canchas, más gente jugando deporte. Es lo que buscamos en esta sección deportiva. Bueno, pues tú y yo nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Si así lo permite, sí, nos vemos el lunes. Yo arranco cuando acabe contigo, arranco para Manatí para el cuarto juego, pero mañana el tercer juego de la serie final del BCNF. Y si quieres escuchar de barbecue y de cerveza, pues quédate en sintonía. Bueno, gracias, Fede. Bueno, gracias, hablando de barbecue, me acompaña aquí Humberto Torres, que mañana estará lo que se conoce el Festival Gastronómico Barbecue and Brews 2025 en el Arsenal de la Puntilla, allí en el Viejo San Juan. Humberto, saludos, bienvenido. Saludos, muchas gracias por tenerme aquí. Háblanos un poquito de qué se trata este evento. Creo que es el segundo año que lo llevan a cabo. ¿Qué es lo que va a estar sucediendo? ¿Horario? ¿Y qué pueden esperar la gente allá en la Puntilla? Claro que sí. Hace tiempo que yo no voy por la Puntilla. Pues a nosotros nos gusta mucho ese lugar. Es bien lindo y con la arquitectura Viejo San Juan, ya tú sabes, ahí al frente del agua, está bien lindo eso allí. Pues tenemos nuestro festival por segunda vez consecutiva, celebrando la combinación de la cerveza y la comida. Tenemos varias cerveceras locales que van a estar participando y también tenemos varios pitmasters que van a estar allí cocinando, llevando brisket, costillas, pulled pork, de todo por ahí. Tenemos también unos invitados aparte del barbecue como Mamba's Shack, que son de hamburgers, y vamos a estar haciendo unos maridajes allí con comida.
So, buscando la combinación perfecta. El hamburger, con qué cerveza te la vas a comer. Y son cervezas artesanales mayormente. Sí, todas son cervezas artesanales. Porque eso es un mercado que está creciendo en Puerto Rico de forma extraordinaria. Sí, no, la variedad de estilos de cerveza que se están desarrollando aquí en Puerto Rico es increíble. Y ya tú sabes, mezclando frutas tropicales, mezclando diferentes estilos, haciéndolo al estilo puertorriqueño. Y me dijiste que sí tienes algunas del extranjero, pero también tipo así artesanal. Sí, artesanales también. Tenemos algunas de Bélgica, que en realidad es como de mis estilos favoritos para combinar con comida. También tenemos unas italianas que van súper bien. Esa gente sabe lo que está haciendo cuando está hablando de comida. Pero la mayoría van a ser puertorriqueñas. Ok, ¿cómo es el evento? ¿De qué hora a qué hora? Sí. ¿Hay que pagar para entrar o pagas por lo que come? ¿Cómo es eso? Ambas cosas. Se consiguen los boletos en boletera.net. Con el boleto nosotros te recibimos con la primera cervecita y te incluye el vaso del evento, y con eso pues, entras al festival. Allí vamos a tener una galería de arte, vamos a tener música y es un evento para toda la familia. ¿De qué hora hasta qué hora? Desde las 3 hasta las 12. Y es un día, es mañana. Sí, es un día solamente. Desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche. Sí, ahí la idea es que puedas probar de todo. Hay platos pequeños de los diferentes restaurantes, hasta platos bien grandes si te quieres dar unas buenas alteritas. Pero la idea es que puedas probar un poquito de todo ahí. ¿El precio de entrada? ¿Cuánto? Empieza desde $20. ¿Y eso te incluye? Te incluye la entrada y la primera cerveza. Ok. Para los que no sepan, yo sé, hace años que no voy, ¿dónde está el Arsenal de la Puntilla? Sí, está en la parte de abajo de Viejo San Juan, cerca del Paseo de la Princesa. O sea, cuando usted está en el Paseo de la Princesa, que al frente del Paseo de la Princesa hay un parking, el edificio que se ve detrás del parking, esa es la Puntilla. Es un edificio hermoso y bien acogedor, así que ya saben, y obviamente si no compran la taquilla por boletera.net. Pero si llegan allí, la pueden pagar la pueden comprar ahí también. Y este es el segundo año que lo hace. Sí, este es el segundo año. Este año nos movimos a la Puntilla porque estábamos buscando un espacio más grande. ¿Dónde estuvieron el año pasado? El año pasado lo hicimos en Patria Yards, en el distrito de convenciones. En el distrito. Okay. Sí, este año estábamos buscando un espacio un poco más grande y que tuviera un poco más versatilidad para hacer la galería de arte, y vamos a hacer unas catas también que son guiadas. Se dan 6 cervezas y se va guiando poco a poco a la persona para que conozca, para que pruebe cosas nuevas también. Bueno, pues ya sabe, mañana en Festival Gastronómico Barbecue and Brews 2025 en La Puntilla. El nombre oficial es Antiguo Arsenal de la Marina Española en Viejo San Juan, pero por lo menos yo siempre lo he conocido como La Puntilla, así que se pueden dar la visita allí. Leo aquí de la información que me diste, 10 restaurantes, 16 cervecerías locales que van a estar ofreciendo desde comida y bebida, y obviamente, como acabas de decir, una galería de arte y fotografía. Dijiste que va a tener música también, así que la van a pasar muy bien. Eso es así. Pues Humberto, mucho éxito. Muchas gracias. Y con eso yo me despido por hoy. Son las 5:51 de la tarde. Ustedes y yo nos volvemos a ver el próximo lunes a las 3:55, cerca de las 4 de la tarde. Buenas tardes, buenas noches y buen fin de semana para todos y todas.